Y paso a compartir pantalla. Bueno, comenzamos. Se va a permitir. Perfecto. Bueno, damos comienzo entonces a la clase número 15, la quinta parte de JavaScript. Los temas que vamos a ver hoy van a ser concepto de objetos, cómo iterar un objeto con for-in y for-off. Y vamos a estar viendo la manipulación del DOM con los eventos que conlleva esta manipulación. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué son los objetos, no? Principalmente en JavaScript existe un tipo de dato llamado objeto, que no es más que una variable especial, ¿no? Que puede contener más variables en su interior. Nosotros la clase pasada habíamos visto el concepto de array, que se relaciona con un objeto. La diferencia es que un array es una variable que puede tener varios, que va a contener varios datos, esa misma variable, puede contener diferentes datos, una sola variable, y un objeto va a ser, ¿cómo es? Va a ser un grupo de variables, ¿no? Esa es la diferencia. Array vamos a almacenar varios datos en una variable y en un objeto vamos a almacenar varias variables dentro del objeto. Entonces, de esta forma tenemos la posibilidad de organizar múltiples variables de la misma temática dentro de un objeto. Entonces, vamos a ver algún ejemplo en el que para crear un objeto, como en muchos lenguajes, ¿no? Se utiliza la palabra clave new para diferentes creaciones, tanto de objetos como de array o de strings. Utilizamos la palabra reservada new. Y en JavaScript también, ¿no? Para crear un objeto, la forma tradicional podría ser que a una constante de nombre objeto le asignemos el valor, ¿no? La propiedad newObject, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá es la creación de un objeto genérico vacío, ¿no? A través de la palabra reservada newObject. Y como siempre ese valor, si lo queremos guardar, lo vamos a asignar a una constante o a una variable con un nombre. Bueno, voy a pasar a... Bueno, entonces, sin embargo, ¿no? Siempre que podamos, en JavaScript se conviene utilizar lo que se llaman los literales, ¿no? Que es un método abreviado para que no haga falta utilizar la palabra new, ¿no? Sin necesidad de utilización de esa palabra new. Entonces, la manera literal para crear un objeto, que es la que más se utiliza, es a través de la creación de la variación de una constante o una variable y le asignamos simplemente llaves vacías. Entonces, de esta manera estamos creando un objeto vacío. Entonces, si a este objeto vacío le queremos agregar variables en su interior, lo que vamos a hacer es declararlo de la siguiente manera. Por ejemplo, podríamos tener una constante de nombre player y de nombre jugador y le vamos a asignar las diferentes propiedades, ¿no? Este jugador, por ejemplo, podríamos tener una variable que se llame name con el nombre, variable o constante, ¿no? Como se quiera definir, que se llame, bueno, con un nombre, una vida y una fuerza, ¿no? Con diferentes valores. Ven que las variables podrían ser string y numéricas, ¿no? O podrían ser de algún otro tipo también. Entonces, estas variables dentro de los objetos se suelen denominar propiedades. Como se puede ver, un objeto en JavaScript nos permite encapsular en su interior información relacionada, ¿no? con ese objeto. Para posteriormente poder acceder a alguna de estas propiedades, ¿no? A medida que nosotros queramos utilizarla, de manera más sencilla e intuitiva. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a las propiedades de un objeto? Entonces, hay dos maneras, ¿no? Hay una manera que es la preferida, la que más se utiliza, que es la notación a través de puntos, notación con puntos. Simplemente, si queremos mostrar por consola, el nombre, ¿no? La propiedad nombre, la propiedad name, en este caso del objeto player, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Player.name, nombre del objeto, punto, propiedad, y nos va a mostrar ese valor que contiene la propiedad.
Lo mismo con el segundo ejemplo, la propiedad life, ¿no? Del objeto player, nos va a mostrar el valor 99. Y luego tenemos también, que es una manera similar de realizar lo mismo, la anotación con corchetes, ¿no? Simplemente diciendo que lo mismo también, nombre del objeto, corchete y, digamos, y entre comillas, el valor del nombre de la variable y vamos a realizar la misma acción. Bueno, paso a aceptar. Profe, Bueno, perdón, ¿podrías repetir nuevamente esto? repetir que la manera de nombrar llamar a una... Sí, sí, sí. Perdón que se me escuchó un recortado. No, estaba diciendo que la manera de acceder a las propiedades de un objeto, ¿no? Un objeto podría tener propiedades que son variables que están en su interior. La manera de acceder a ellas, por ejemplo, si yo quiero mostrar una información de alguna variable que está dentro de un objeto, lo podemos hacer a través de puntos o corchetes. Por ejemplo, la anotación es nombre del objeto, punto, la propiedad. En este caso, yo estoy mostrando por consola, console.log, el nombre del objeto y la propiedad, el objeto del objeto player, la propiedad name, y lo voy a anotar de esta manera, player.name, y me va a mostrar el valor de esa variable, ¿no? De esa propiedad. Lo mismo con la propiedad life. Y lo mismo, digamos, un sinónimo de, en vez de utilizar el punto, que es la manera preferida y es la que más se utiliza, podríamos utilizar corchetes si se quisiese, con también el nombre de cada una de las No, propiedades. entiendo, entiendo, gracias. Bueno, vamos a aceptar. Bueno, el programador puede utilizar la anotación que más le guste, ¿no? La más utilizada en JavaScript es la anotación con puntos, mientras que la anotación con corchetes se suele conocer en otros lenguajes como arrays asociativos. El corchete viene asociado a lo que es el concepto de array, ¿no? En objetos generalmente se utiliza la anotación con puntos. Bueno, entonces, si yo quisiera añadir propiedades a un objeto vacío, ¿no? Podríamos añadir propiedades a un objeto totalmente vacío. Acá estamos declarando una constante player y le asignamos el valor de llaves vacías. Como todo en JavaScript, cuando nosotros le asignamos un valor a una variable, a una constante, se transforma en ese valor que le damos. Por ejemplo, si yo le asigno a una variable el valor de llaves vacías, se transforma en un objeto. Si yo le asignaría corchetes vacíos, se transforma en un array y así con el valor que le damos, ¿no? Si le asigno el valor a una función, se transforma en una función. Bueno, entonces para añadir, si yo tuviera un objeto vacío y le quiero añadir variables en su interior, podría hacerlo directamente. Podría estar así, podría hacerlo directamente de esta manera, ¿no? Nombre del objeto, punto, y el nombre de la variable que yo quisiese agregar y le asigno el valor. Lo puedo hacer directamente de esta manera. Y es lo mismo y le podría agregar cuantas propiedades quisiera, ¿no? A un objeto de esta manera, asignándole nombre, punto, el nombre del objeto, punto, la propiedad que yo quiera, con el nombre que yo quiera agregarle, y le asigno el valor a cada propiedad, ¿no? De esa manera. Bueno, también podríamos utilizar la anotación mediante corchetes, que es lo que acabamos de ver, de la misma forma. Entonces, las propiedades del objeto pueden ser utilizadas como variables. Las propiedades básicamente son variables que tiene este objeto. De hecho, utilizar los objetos como elementos para organizar múltiples variables suele ser una buena práctica en JavaScript, que en realidad se utiliza para eso, ¿no? En JavaScript se utiliza un objeto para organizar múltiples variables, tenerlas ahí organizadas en un apartado, variables que tengan con condiciones similares, ¿no? Para tenerlas organizadas y después luego usarlas en algún momento que se quisiese. Bueno, tipos de objetos, ¿no? Tipos de objetos que podemos encontrar. Entonces, hasta ahora solo vimos objetos genéricos, ¿no? Conocidos como tipo object, que los declaramos, como vimos, con la palabra new object, ¿no? O con un literal simplemente vacío, entre llaves vacíos, que son dos formas, new object o con literal vacío, son dos formas de hacer lo mismo, ¿no? Un minutito.
Son dos formas de hacerlo así. Entonces, yo podría utilizar, por ejemplo, podría agregarle métodos a un objeto que son métodos que ya vienen predefinidos en JavaScript. Por ejemplo, si yo a una constante O de nombre O de llaves vacías le aplico el método toString, siempre para aplicar un método a un objeto o a una variable o a lo que quisiese, siempre es el nombre del objeto o array o lo que quisiese aplicar un método, punto, el nombre del método, ¿no? En este caso, el método toString se utiliza para devolver el string, el valor de un objeto, transformarlo en string. Pero si está vacío, me va a devolver el tipo de objeto que es, ¿no? En este caso es el tipo object. Y, por ejemplo, si yo tuviera una constante S y le asigno el valor hola, en este caso, si yo le aplico el método toString, me va a devolver hola. Entonces vamos a ver un ejemplo de diferentes métodos que podemos encontrar en JavaScript. Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Objetos en la vida real, ¿no? Un auto podría ser el nombre de un objeto y yo simplemente, las propiedades van a ser diferentes variables en las que yo le voy a asignar un valor, ¿no? Auto.car.name, le asigno el valor fiat, ¿no? Car.model, el modelo y demás. Y cada una de estas propiedades puede tener diferentes métodos, ¿no? Un método podría ser manejar, arrancar, ¿no? Frenar y demás, en los que para llamar a esos métodos tendría que utilizar el nombre del objeto punto el método, ¿no? Siempre con paréntesis cerrados. Estos métodos, dependiendo de lo que... Métodos son sinónimos de funciones, ¿no? En JavaScript, métodos y funciones es muy parecido. Ambos retornan un valor. En otros lenguajes quizás métodos los podrían conocer como que no retornan ningún valor. En este caso en JavaScript ambos retornan valores y son sinónimos. Simplemente son funciones que se programan, ¿no? Que quedan programas que ahora vamos a ver cómo la podemos definir dentro de un objeto también en la función y luego llamarlas de esta manera al momento que queramos utilizarla. Pensé que había un... Bueno, entonces simplemente una manera de crear un objeto es como acabamos de ver, es de esta manera, ¿no? Nombre de una constante o variable y le asignamos el valor en llave cerrada, ¿no? Y luego si yo quiero acceder, en este caso quiero mostrar el valor de una propiedad del objeto en un párrafo, ¿no? En el párrafo que está acá. Simplemente nombre del objeto, punto, y el método que yo quiero, la propiedad del objeto que quiero mostrar, ¿no? En este caso es el type. Entonces, car.type me va a mostrar, ¿no? ese valor. Bueno, también se podría crear, es lo mismo si yo quisiera crear un objeto de esta manera, escribiéndolo de esta manera o en una sola línea, ¿no? Es exactamente lo mismo, funciona de la misma manera. Sí, Agustín Moldaski, decime. ¿Se puede crear muchas instancias de un objeto? Sí. ¿A qué te referís con instancias? Si eso viene en el lenguaje Java más que nada, pero instancias de un objeto podría ser que un mismo objeto tenga diferentes métodos, ¿no? O que, digamos, lo que es el concepto de objetos, de programación orientada a objetos, es mucho más rico en lo que es el lenguaje Java que en JavaScript. Simplemente JavaScript tiene una utilidad de administrar variables, pero no podemos aplicar el concepto de clases como en Java para obtener y aprovechar propiedades, una misma propiedad en varios objetos. Así que eso no se podría aprovechar muy bien en instancia de un objeto en lo que es JavaScript. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando pasemos a Java, más que en JavaScript. Bueno, entonces, en JavaScript el concepto de objeto es muy general y se utiliza para administrar variables más que nada.
Bueno, entonces vamos a ver algunos métodos. Yo podría, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo. Yo podría, dentro de un objeto, como les comenté, tener un método que simplemente es una función, ¿no? Que podría definirla dentro de un objeto, ¿no? Y después llamarla y utilizarla cuando uno quiera. Entonces, de esta manera, yo podría tener una variable, ¿no? Que se llame fullName, y si le asigno, como vimos la clase pasada, el valor de una función, esta variable se transforma en una función o un método en este caso, ¿no? Simplemente para llamarla, yo voy a utilizar fullName con los paréntesis. Ahora vamos a ver cómo. Y dentro de un objeto acá aparece la palabra this, ¿no? La palabra this se suele usar para hacer referencia a un objeto. En este caso, siempre se utiliza de manera encapsulada esta palabra this, y si yo la utilizo dentro de un objeto, voy a hacer referencia a ese objeto. En este caso, this es lo mismo que poner person, ¿no? Que la palabra person dentro de esta variable. Y ahora vamos a ver que también si yo utilizo la palabra this fuera de un objeto, hago referencia al objeto HTML, porque en JavaScript o como cualquier lenguaje orientado a objetos, es, digamos, todo el lenguaje, digamos, todo lo que yo puedo hacer en el lenguaje, hereda las propiedades de un objeto. Entonces, bueno, en este caso, yo estoy llamando simplemente al objeto person con la palabra this para no usar la palabra person, ¿no? Hago referencia a este objeto. Entonces, es una función que me retorna simplemente la propiedad y me concatena la propiedad firstName, me la concatena con la propiedad lastName, ¿no? Y es un método que me trae el nombre y el apellido, en este caso. Entonces, la manera de llamarlo va a ser, recuerden que cuando yo asigno una función a una variable, se transforma automáticamente en un método o función o método que es similar, ¿no? Y yo quisiera acceder a ese método, como acabamos de ver, lo puedo hacer de esta manera, nombre del objeto, punto, el método. Y vamos a ver un ejemplo. Para crear un objeto, ¿no? Creo una constante o variable persona, podría ser en este caso, y le asignamos las diferentes variables, primer nombre, último nombre, first name, last name, ¿no? John Liu, un ID, podría ver que le puedo agregar un valor numérico también, y también le puedo agregar una función o un método. Entonces, al momento de llamar a ese método, simplemente escribo el nombre del objeto, punto, el método que quiero aplicarle, ¿no? Este método fullName que me va a retornar el nombre y el apellido. Simplemente eso. Bueno, seguimos. Bueno, ¿alguna duda? Lo he visto hasta acá sobre objetos, cómo crearlos y cómo administrar, ¿no? El tema de cómo crearlo y cómo llamar. Básicamente lo principal de acá es cómo crear un objeto y cómo llamar a las propiedades dentro de un objeto. Con eso es muy global el concepto de objeto en JavaScript. Con esos dos puntos alcanza, ¿no? Para el contenido de lo que necesitamos. Sí, Ruth Borges. Sí, a ver si entendí un poco porque como que me enredé. Usted tiene la constante o la variable y una vez que usted le agrega una función a esa constante o variable, allí es que se convierte en un objeto. ¿Es eso? Digamos, un objeto, digamos, una variable se convierte en un objeto cuando yo le asigno el valor de llaves vacías, digamos, de llaves vacías o llenas, o completas. Vamos acá. Vamos a hacer ejemplos acá en esta pantalla. Yo tengo una variable, ¿no? Una constante que se llama car. Si yo le asigno las llaves
de esta manera, esta variable se transforma en un objeto. Las llaves indican que es un objeto. Si yo, como en la clase pasada, le asigno corchetes, significa que es un array. Y si yo le asigno el valor de una función, esta variable va a ser una función. Entonces, con las llaves, ya con las llaves cerradas, va a ser un objeto, esta variable. Y yo a un objeto le puedo agregar propiedades. Y las propiedades van a ser las que vemos acá. Podría ser el tipo, ¿no? Una propiedad que se llame tipo y le asigno el valor, un valor de string. Podría tener una propiedad modelo, ¿no? Modelo con un valor numérico. Y podría tener otra propiedad con el color, ¿no? Con el color que también va a ser un valor de string. De esa manera. Ahí está. Entonces, simplemente, propiedades se le llama porque van a ser variables que se van a referenciar con el nombre del objeto, ¿no? Van a tener similitud con el nombre del objeto. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que se llama auto, le voy a asignar las diferentes propiedades que pueden ser el tipo de auto, modelo, color. Si yo tuviera un objeto que se llame, no sé, podría ser cualquier nombre, ¿no? Por ejemplo, podría ser aviones, ¿no? Un objeto que se llame aviones o autos. Yo podría tener o como vemos, también un objeto que se llame auto podría tener las diferentes propiedades de ese auto, ¿no? Podría, como en este caso, o persona, ¿no? Un objeto persona. Entonces podría tener diferentes tipos de personas, variables con diferentes nombres de personas en su interior. Y así con lo que a uno se me ocurra, ¿no? Con cualquier objeto en la vida real que se me ocurra, lo puedo traspasar a lo que es la programación. Eso simplemente es el concepto de un objeto en programación que simplemente es una variable, ¿no? Que tiene diferentes variables en su interior con diferentes valores. Digamos, en JavaScript se utiliza el concepto de objeto para administrar y almacenar grupos de variables, ¿no? Para tener diferentes tipos de variables que se relacionen entre sí en grupos, en diferentes grupos, y luego poder acceder a ellas a través de un nombre. Es básicamente para tenerlas ordenadas con nombres reales que a mí me sirvan, fáciles de entender, y luego poder acceder a ellas de manera sencilla, utilizando simplemente el nombre del objeto, punto, el nombre de la propiedad que yo quiera aplicar. Es simplemente eso. Leandro, consulta. Veo que siempre se definen como constantes esas variables. O los objetos. ¿Es así o no? No, podría definirlos como var. Y es exactamente igual. Pasa que se utiliza en este caso const porque es una propiedad nueva, ¿no? De constante, que antes no estaba, entonces se utiliza. O let también se suele utilizar. Así que es básicamente eso. Podría usar constante o var o let, ¿no? En este caso. O nada. ¿Se podría no usar nada? No, sí, hay que definir, digamos, toda variable se tiene que definir, ¿no? Mira, si yo le saco, ¿no? En este caso, car, no sé, en este caso me lo toma igual, pero siempre acostumbran a definir. En este caso me lo toma igual, sin definir. Funciona igual. Podría ser que funcione igual, pero por las dudas siempre acostúmbrense a definir las variables, por cualquier cosa. JavaScript es un lenguaje bastante... no es tan detallista, ¿no? Se pueden empezar a olvidar definir variables y demás y puede llegar a funcionar, pero siempre está bueno hacerlo de la manera correcta por si llega a no funcionar en algún momento, ¿no? Vale, pero sí, vemos que funciona igual. Sí, exactamente. Sin definir, funciona. Más que nada por el tipo de lenguaje. En otros lenguajes no te funciona si no definís una variable. JavaScript es un lenguaje bastante amigable en ese sentido. Bueno, eso básicamente, no hace falta explayarnos mucho más con el concepto de objeto, es simplemente que entiendan que es una manera de organizar múltiples variables dentro de una variable, ¿no? Una manera de agrupar variables en grupos. Bueno, pasamos a DOM, ¿no? ¿Qué es el DOM y cómo lo vamos a manipular?
denme un minuto, ya seguimos. Bueno, entonces, las siglas DOM significan Document Object Model, ¿no? Esto es lo mismo que decir la estructura del documento HTML. Es simplemente la estructura básica HTML que venimos conociendo. Y una página HTML está formada por múltiples etiquetas, ¿no? HTML, anidadas una dentro de otra. De esa manera de anidación de etiquetas, ¿no? De HTML con todos sus elementos forman el árbol del DOM, ¿no? El árbol del DOM o simplemente DOM. Son dos maneras de nombrarlos. Entonces, en JavaScript, cuando nos referimos al DOM, hacemos referencia a la estructura, ¿no? A la estructura HTML que podemos modificar de forma dinámica desde JavaScript. Entonces, lo que podemos hacer, la manera de modificar el DOM, podríamos añadir nuevas etiquetas, modificando o eliminando otras, cambiando sus atributos, añadiendo clases, cambiando el nombre del texto, etc. Bueno, entonces el objeto document, como JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, toda la estructura HTML, como les comenté, es un objeto, ¿no? Entonces, el objeto principal del HTML del DOM se llama objeto document. Entonces, cada vez que tenemos que agarrar o seleccionar algún elemento del DOM, vamos a usar la palabra document, ¿no? Porque hacemos referencia a ese objeto. Y luego, dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a utilizar el punto con lo que queramos, el método que queramos aplicar. Entonces, en JavaScript, la forma de acceder al DOM es a través de un objeto, como les comentaba, llamado document, que representa el árbol DOM de la página o pestaña del navegador donde nos encontramos. Entonces, dentro del objeto document van a existir varios tipos de elementos, pero generalmente los dos elementos principales que van a existir dentro del objeto document van a ser el elemento element o node, que estos elementos nos van a servir para seleccionar cualquier etiqueta o cualquier parte de nuestra página web donde queramos realizar alguna acción. Entonces, element no es más que la representación genérica de una etiqueta HTML, es un elemento de HTML, hace referencia a eso. Y node es una unidad más básica, la cual puede ser element o un nodo de texto. Node generalmente mucho no se usa, o actualmente se utiliza más que nada la etiqueta, el apartado de element, el método de element. Bueno, existen varios métodos dentro del DOM, los más clásicos y tradicionales para realizar búsquedas de elementos en el documento son los que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar un documento, un elemento específico, voy a utilizar el método getElementById. En caso contrario, si utilizamos uno de los tres siguientes métodos, nos devolverá un array, donde tendremos que elegir el elemento en cuestión posteriormente. Entonces, si yo quisiera seleccionar algún elemento de mi estructura HTML que tiene un ID, como el ID es único, tiene lógica que sea getElement, ¿no? GetElement, que es un singular, byId. Entonces, de esta manera, entre paréntesis, voy a agregar el nombre del ID y voy a poder seleccionar o agarrar un elemento de esa manera. También voy a aceptar. También otras maneras de seleccionar un elemento o elementos dentro de un HTML es a través del getElementsByClassName, ¿no? O getElementByName o getElementsByTagName. Entonces, el getElementById va a buscar un elemento HTML con el ID que yo le pase entre paréntesis. Y si se encuentra, me va a devolver ese elemento con ese ID. Y si no encuentra nada, me va a devolver null. El getElementsByClassName va a buscar con la clase que yo le indique a diferentes elementos. ¿Por qué es esto? Porque una clase, un elemento puede tener, digamos, varios elementos pueden tener el mismo nombre de clase. Por eso es elements, me va a devolver todos los elementos con ese nombre de clase.
y si yo utilizo por ID, bueno, el ID es único, entonces el ID va a hacer referencia a un solo elemento. Entonces, por eso es la palabra element en singular. Entonces, también podría buscar elementos con el atributo name y elementos con el nombre de tag. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo yo lo puedo indicar, ¿no? Cómo lo puedo utilizar este método del DOM. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a una página web, ¿no? A ver, vamos a ingresar a una página web, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar la consola. Generalmente la consola es una manera de probar, de realizar pruebas, ¿no? Con el tema de realizar pruebas con lo que son la manipulación del DOM y demás, y después nosotros podemos pasarlo a JavaScript. Entonces, yo primero voy a ver qué es lo que quiero agarrar a través del DOM, qué es lo que, digamos, estamos claros que una página web es un DOM. Entonces, yo si veo el código fuente de la página, desde la etiqueta HTML hasta que finaliza, todo esto es un árbol del DOM, ¿no? Un árbol del DOM es simplemente toda una página web, toda una etiqueta HTML completa, ¿no? Que también esta etiqueta HTML hace referencia al objeto document. Es un objeto que se llama document. Entonces, yo con manipulación del DOM significa que podría agarrar cualquier elemento de una página web y podría manipularlo, ¿no? Con JavaScript. Entonces, yo podría, no sé, si quisiera, no sé, voy a fijarme que quisiera manipular este botón de acá, ¿no? Es parte del elemento del DOM. Entonces, este botón seguramente en la codificación tiene una clase o tiene un ID o algún nombre que haga referencia a este botón. Entonces, lo voy a inspeccionar y veo que este botón tiene, por ejemplo, ¿ven? Está codificado en un párrafo, con un ID, con una clase, y tiene un nombre ingresado, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar el nombre de ID y guardármelo por acá para que me quede. Y simplemente voy a manipular el DOM. Entonces, dijimos que para manipular el DOM llamamos primero al document, que es el objeto que hace referencia. Ven que yo escribo document y me marca todo lo que es el apartado HTML. Document es el objeto de la estructura HTML. Punto, dijimos que era get. Ya una vez que van escribiendo les va dando, ¿no? Las opciones. Yo voy a decir que es get element by ID. Y entre comillas voy a escribir el nombre del ID. Entonces, escribo el nombre del ID. Entre comillas. Entonces ahí lo tengo seleccionado. Yo que quisiera, por ejemplo, quisiera hacerle un clic, entonces voy a escribir punto clic. Y me va a hacer un clic a ese botón. ¿Ven? Esa es una manera de manipular el DOM. Por ejemplo, si yo tuviera una clase, ¿no? Tuviera una clase, que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, inspeccionar una clase, acá por clase. Yo sé que quizás una misma clase puede tener uno o varios elementos. Esta seguramente tiene uno, voy a buscar alguna que tenga más. A ver, voy a entrar a otra página. Inspeccionamos y voy a agarrar esta clase, ¿no? Voy a agarrar un nombre de clase y lo voy a pegar acá. Y voy a querer seleccionar, voy a manipular este botón, entonces voy a agarrar y voy a decir document, objeto document, punto get elements
class name y paréntesis el nombre de esa clase. Entonces yo hago enter y me va a traer todos los elementos, ¿ven? En este caso son 2 elementos que tienen esa misma clase. Uno es el elemento con índice 0, que es el botón, y después hay otro más elemento en la estructura HTML, que no lo veo acá, pero hay otro más, con esa misma clase. Entonces, esa es una manera de traer y de manipular el DOM en un principio, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo podemos seguir utilizando. Bueno, entonces, como les comentaba, la primera manera, getElementById, el primer método, .getElementById, busca un elemento HTML con el ID especificado por parámetro, y en principio un documento HTML bien construido no debería tener más de un elemento con el mismo ID, ¿no? Como les comentaba, ya que el ID es único. Entonces, me va a devolver un solo elemento. Entonces, de esta manera, document.getElementById, le paso el valor del ID, y me va a traer ese elemento de esa porción de HTML, me va a seleccionar, me va a traer esa porción de HTML que tiene ese ID. Y yo este valor, este elemento lo podría también guardar en una constante o en una variable, ¿no? Si quisiese. Como les comentaba, si yo utilizo byClassName, ¿no? getElementByClassName, y yo agarro e ingreso a la clase item, me va a traer todos los div, que digamos, esta clase hay varios elementos que traen esta clase, y me va a traer todos los elementos de esta misma clase, del documento. Y yo también podría guardarlo en una variable o una constante, estos elementos. Y si yo quisiera mostrar el valor de algún elemento, de algún índice de esa clase, por ejemplo, si yo ingreso el nombre de la variable corchetes y el valor 0, me va a traer el primer elemento que tenga esa clase. Si yo le ingreso el valor 1, me va a traer el segundo elemento que tenga la clase con el nombre ítem. Y así con el número me va a traer en el orden que va encontrando, desde la etiqueta HTML principal hacia abajo, cuáles elementos me van a traer. Entonces, si yo muestro por consola, console.log items corchete 0, me va a traer el primer ítem con la clase ítem, digamos, el primer, para la redundancia, ítem encontrado, el primer tag encontrado con la clase ítem, me lo va a traer. Y si yo le agrego, si yo podría aplicar el atributo, el método .length, que es de longitud, me va a traer 3, porque son 3 las clases que en todo el documento HTML que tienen de nombre ítem, ¿no? Bueno, y también podría agarrar por name o por tag name, es de la misma manera, por name por el nombre del name, y por tag name también por el nombre del tag, ¿no? Podría agarrar elementos. Bueno, una manera moderna de agarrar elementos que reemplaza a estos métodos que acabamos de ver. Ustedes después se pueden quedar con la manera más práctica, con la manera que mejor les resulte. Yo, por ejemplo, me gusta agarrar elementos por la manera tradicional, me resulta más fácil, pero bueno, hay una manera moderna que simplemente con 2 métodos abarca todo lo que queramos, digamos. Ya con uno abarca todas las opciones que acabamos de ver. Por ejemplo, si yo utilizo el .querySelector y el nombre del selector, yo con este querySelector podría agarrar ID, clase, name o tag utilizando este querySelector, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo usamos para agarrar cada cosa. Pero este querySelector busca el primer elemento que coincide con el selector que yo le indique acá. Y podría usar cualquiera. Podría usar ID, clase, el nombre del selector, y me va a traer el primero que coincida. El segundo, querySelectorAll, ahí sí me va a traer todos los que coinciden. Por eso generalmente el querySelector se usa para ID, porque el ID es único, entonces me va a traer un solo elemento. Y el querySelectorAll se utiliza para clase, nombre o tag, que pueden tener varios elementos con ese mismo nombre. Entonces, simplemente, si yo quisiera utilizar el querySelector para seleccionar un ID, como venimos viendo, simplemente lo hago de la misma manera, pero en vez de utilizar el getElementById, voy a utilizar el querySelector, paréntesis, digamos, ven que es de la misma manera, lo guardo en una variable si quisiese o una constante,
le asigno el valor document, que siempre es el objeto del DOM, punto, y el método que quiero utilizar. Podría usar el método que acabamos de ver, document.getElementById, o podría utilizar el .querySelector. Pero en este caso, si utilizo el querySelector para agarrar un ID, voy a tener que agregarle el numeral y el nombre del ID. Si no, no me lo va a reconocer. Para agarrar una clase voy a tener que utilizar el punto y el nombre de la clase. En este ejemplo estoy agarrando una clase que está dentro de otra. Y para agarrar un elemento por tagname, simplemente, bueno, ahora lo vamos a ver por tagname, ¿no? Esas son las dos maneras de seleccionarlo, ¿no? Y lo mismo con el querySelectorAll. Si yo quisiera seleccionar todas las clases con el nombre info, tendría que hacerlo de esta manera, querySelectorAll, pero si es una clase, lo tengo que agregar con el punto. Si es un ID, con el numeral. Si fuera un name, un nombre, lo tengo que seleccionar de esta manera. Tengo que agregarle las comillas simples y el name. Por esto es que a mí me resulta más fácil usar el método tradicional que este, pero bueno, es cada uno con el que le resulte mejor. Y con si quisiera agarrar un tag name, simplemente comillas y el nombre del tag. Entonces, vamos a ver diferentes eventos, ¿no?, que podemos utilizar con el DOM. Entonces, uno de los eventos que podríamos aplicar con lo que es el DOM, podríamos el evento de pasar sobre un apartado que me cambie, o hacer clic y que me vaya agregando diferentes cosas, que me van a desaparecer cosas. Por ejemplo, el evento onClick es un evento que se utiliza mucho en JavaScript. Es un evento que me va a permitir realizar, por ejemplo, cuando un usuario hace un clic en un mouse, cuando una página se recarga, cuando una imagen se recarga, ¿no? Me va a permitir aplicar algún evento. Cuando un mouse se pasa por encima de un elemento, cuando un campo, validación de un input, ¿no?, de formulario, cuando se pasa entre campo y campo que me haga alguna acción, cuando se envía un formulario HTML, cuando presiono el botón de enviar, también ahí podría agregar algún evento, o para hacer más fuerte una clave. Entonces, por ejemplo, los eventos y métodos, ¿no?, por este caso vamos a ver el método onClick, podría agregarlo a el tag de un HTML que yo quiera. Podría agregarlo a un H1, podría agregarlo a un button, podría agregarlo a cualquier elemento, ¿no? Todo esto es compatible con cualquier elemento dentro del DOM, dentro de una estructura HTML. Entonces, en este caso, yo le aplico, voy a hacer así, le aplico a un H2, a un encabezado de H2, el método onClick, ¿vale?, el evento onClick, mejor dicho, que ya viene predeterminado con JavaScript, y acá aparece nuevamente la palabra this. This siempre hace referencia al objeto de donde está encapsulado. En este caso, this va a hacer referencia, como no está dentro de un objeto, ni está, en realidad sí está dentro de un objeto, pero es el objeto document que trae todo el HTML. Entonces, simplemente, si yo quiero hacer referencia al document, en este caso no hace falta escribir document, puedo escribir this porque hace referencia al objeto donde estamos dentro, que es el objeto document, ¿no? Y el método innerHTML es un método también predeterminado por JavaScript, por el DOM, que es un método para seleccionar elementos del DOM, ¿no? Entonces, this.innerHTML, y le asigno un valor. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando yo haga clic en el H2, me va a modificar este H2 que dice que está con este nombre, me lo va a modificar por este nuevo nombre que yo le acabo de dar. Entonces ven que yo cliqueo y me lo va a modificar. Y esto, el evento click, ya vamos a ver que se puede aplicar a encabezados de H2 o cualquier elemento, botón o lo que sea. Seguimos. Bueno, también podría aplicarlo en una función, ¿no? Si yo quisiera, ¿no?, dentro
también del evento onClick le puedo pasar el nombre de una función. Simplemente con un parámetro y en un script podría aplicar esa función. En este caso, el evento onClick le digo que cuando yo haga clic sobre H2, en este caso me va a ejecutar esta función. Y esta función yo la tengo definida acá, que lo que hace es simplemente también agregar una información, un valor, ¿no? Que se llama ups, este valor. Entonces, va a funcionar de la misma manera, porque yo estoy llamando a una función cuando haga clic en algún elemento. Bueno, también podría, ¿no?, utilizar el elemento onClick de esta manera, también con esta función, ¿no?, como acabamos de ver, una función en este caso que me trae la fecha, ¿no?, displayDate, que la tengo acá, armada, que lo que va a hacer es ejecutarme, no mostrarme la fecha en una porción de párrafo, ¿no?, una porción de párrafo determinada. Entonces ahora sí, el onClick lo asigno a un task button, ¿no? Ven que ahora sí se asigna un task button. Entonces cuando yo presione este button, que es este de acá, lo que va a hacer es, voy a presionar, me va a ejecutar el onClick y se va a disparar esta función. Esta función de JavaScript que está acá, en un script. Y simplemente lo que va a hacer esta función va a ser mostrarme la fecha en esta porción de párrafo, porque ven que acá uso el document.getElementById, que tiene demo, entonces el ID demo hace referencia a este párrafo. Entonces, cuando yo presiono el botón, lo que va a hacer internamente es esto: presiono el botón, este botón está asociado a un onClick, a un evento onClick, entonces cuando yo presiono el botón se va a disparar este método onClick y va a ejecutar esta función. Esta función es una función de JavaScript que está definida acá y me va, simplemente tiene con contenido esta función, llama a un método date que lo que hace esta función es mostrar la hora en una porción del documento, que es este párrafo que lo tengo acá. Entonces, simplemente me va a mostrar la hora en esta porción de párrafo que tengo acá. Bueno, también podría tener eventos, ¿no? Algunos se los voy a dejar para que lo vean ustedes. Se podría tener eventos de posición de mouse, ¿no? O mouse over o mouse out, ¿no? Podría tener, por ejemplo, yo esto lo voy a cambiar. Ahora, bueno, yo podría tener un div, una etiqueta div, que yo en una etiqueta podría aplicar un evento. Los eventos ya vienen predeterminados, ¿no? Los eventos son eventos de JavaScript que ya vienen predeterminados. Podría aplicarle uno o dos eventos, como quisiese. Entonces, en este caso, yo tengo una etiqueta div con un style que tiene un background de un color en particular, que es este, ¿no? Un color rojo. Y yo le aplico a esta etiqueta div, le aplico que tiene, acá no se ve muy bien, pero tiene este nombre. Porque está muy... Ahí está. Tiene esta etiqueta div, este style que tiene este nombre, que yo lo voy a cambiar. Le voy a poner... Lo voy a dejar igual. Lo voy a dejar igual y voy a cambiar este. Ahora le explico por qué. Salida. Le voy a poner. Entonces, es una etiqueta div que tiene dos métodos. Un método va a hacer referencia a una función JavaScript que está definida acá. Y el otro método va a hacer referencia a otra función JavaScript que está definida acá. Recuerden que vimos la clase pasada que cuando yo los parámetros, cuando yo defino una función con un nombre de variable en un parámetro, cuando a la hora de ejecutarla tiene que tener otro nombre. Entonces, en el parámetro yo le pongo objeto y a la hora de ejecutarla, y sí, hago referencia al this, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Justo
me habían hablado acá, me había visto un mensaje. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Yo voy a tener on mouse over, significa cuando yo paso el mouse por arriba. Entonces, cuando yo paso el mouse por arriba de este apartado div, me va a aplicar, me va a ejecutar esta función. ¿Qué hace esta función? Muestra este mensaje, ¿no? Entonces, cuando yo paso, va a mostrar ese mensaje. Y mouse out, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo saco? Digamos, el mensaje predeterminado es este, mouse over me, ¿no? Mouse over me, que es el que se ve ahí. Cuando yo paso el mouse con el evento on mouse over, me va a aplicar esta función, que me va a mostrar este mensaje. Cuando yo lo saco, porque tengo el mouse out, on mouse out, me va a aplicar la otra función que va a tener otro mensaje. Entonces yo lo paso, me va a cambiar el mensaje y cuando salgo... porque esto no lo apliqué, ahí está. Cuando paso me va a mostrar este mensaje y cuando salgo me va a mostrar el otro que yo le di ahí, ¿no? Bueno, con onClick. Y tenemos algún otro. Luego les voy a pasar algunos métodos más, pero no es tampoco, no hay mucho más. Bueno, tenemos también uno de uppercase, ¿no? Podríamos tener algún método también que lo que haga es, esto ustedes lo pueden, que me cambie el valor, ¿no? El método onChange, que lo que haga es que yo tengo el método onChange, lo aplico en un input, ¿no? En este input. Y lo que me va a hacer es también aplicar el método onChange cuando yo escriba en este input, ¿no? Cuando yo escriba, me va a aplicar el método que tengo acá, onChange, que lo que va a hacer simplemente es llamar a una función, que es esta, y me va, cuando yo escriba en este apartado, me va a ejecutar esta función, que lo que va a hacer es cambiarme el valor que yo escribo acá a mayúscula, ¿no? Algo así, me lo va a cambiar a mayúscula. Bueno, seguimos. Bueno, ¿alguna duda con estos métodos fundamentales de JavaScript? Yo luego les voy a ir pasando algunos más. Pero alguna duda cómo aplicarlos, básicamente, que es lo más importante, ¿no? Cómo aplicar estos métodos en un documento y cómo seleccionar un elemento, ¿no? En un HTML. ¿Quedó alguna duda con eso? Ok. Bueno, pasamos ahora a lo que son las formas de iterar en un objeto, ¿no? Acá hay dos maneras de iterar un objeto. Tenemos la manera de iterar con forin y la manera de iterar con forof, ¿no? Forin y forof. La diferencia entre estos es que forin voy a poder realizar un bucle sobre las posiciones de un array. Y forof voy a hacer un bucle sobre los elementos de un array. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de forin, ¿no? Entonces, también una diferencia muy... Deme un minutito. Listo. Bueno, una diferencia bien marcada que tiene el forof y el forin es que, por ejemplo, acá también vamos a aplicar una función, lo voy a separar para que se vea un poquito mejor. El forin me va a servir para hacer un bucle entre
las posiciones de un array. Y también me va a servir para, el for-in lo voy a poder usar para ir a hacer un bucle, un recorrido sobre objetos. Y for-of no voy a poder utilizarlos con objetos, solo con array. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No? Yo podría tener un objeto persona con sus valores, ¿no? Con sus propiedades. Entonces, yo podría tener una variable text, ¿no? Una variable vacía para inicializarla. Y podría tener una variable x. Entonces, ¿cómo funciona esto? For, digamos, simplemente parecido al for que conocen. Y lo que va a hacer es que la variable x va a ir recorriendo cada elemento, cada índice de mi objeto, ¿no? En este caso. Entonces va a ir recorriendo todo mi objeto. Y lo que yo quiero hacer es que en cada recorrido, ¿no? del objeto, lo que haga es mostrarme ese valor, ¿no? En cada iteración que haga con cada uno de los objetos me muestre el valor de cada elemento o de cada propiedad de mi objeto, ¿no? Simplemente eso es una manera de iterar y yo le puedo indicar que en cada iteración me muestre lo que yo quiera o que haga lo que quiera. Entonces, en este caso, también le agregamos el evento onClick a un botón en el que simplemente al hacer clic sobre este botón, de vuelta me va a venir a ejecutar esta función. Esta función está definida acá en un script y que esta función tiene en su interior un objeto con un contenido. Entonces, al hacer clic en este botón me va a iterar el objeto y me va a mostrar el contenido del objeto, ¿no? Entonces me va a mostrar John, you y la edad. Me va a mostrar todos estos valores del objeto de esa manera. Esto es con el for-in. Entonces, for-in lo voy a poder usar para objetos, ¿no? Y para los elementos de un objeto. Y ahora pasamos al for-of. Lo voy a dejar abierto para que después compararlos, que vean la diferencia entre uno y otro. Hay una consulta, Leandro. Si no le pongo las comillas después del más, ¿qué sucede? En person corchetes x más. Y ahí. Y no me va a dejar espacio. Si yo la chico, ¿no? No me va a dejar el espacio este. Me va a iterar, me va a mostrar el valor uno al lado del otro. Pero lo va a mostrar sin nada, ¿no? Sin ningún espacio. Yo podría... Está bien. Y no, yo decía de las dobles comillas. Yo decía si no estuvieran las dobles comillas. ¿Estas? Sí. Y es lo mismo. No, si no estuviera también me lo va... si no tuvieran estas dobles comillas... porque estas dobles comillas son el valor de la variable, de la variable text. Digamos, text. Lo que me va a hacer es... A ver, person... porque yo estoy mostrando esa variable. Yo estoy mostrando la variable text. Entonces, ahí. No, está bien. El más me estaba generando un conflicto. Es lo mismo. Este más me estaba generando un conflicto, por eso no me lo mostraba. Pero es simplemente eso. Me lo va a mostrar sin espacio. Ok, perfecto. Ahora lo entendí. Gracias. Sí, es simplemente eso. Y podría agregarle, no sé, cualquier separador, ¿no? Sí, ahí lo entendí. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces vamos a probar el for-of para ver la diferencia. El for-of lo que va a hacer, primero, en particular, for-of me sirve para arrays. No lo puedo usar para vectores. Entonces, no para vectores, para objetos. Entonces ya de por sí, si yo acá tengo for-of, no me va a servir, no me va a funcionar. ¿Y por qué es la lógica de que no me funcione? Porque for-of viene relacionado, va a iterar sobre elementos de un array, sobre elementos. Y el concepto de objeto viene por lo que es el índice. Es más, si yo acá le saco la X, para ver si me muestra los elementos, no va a funcionar. For-of con objetos, olvídense, para objetos, for-in, siempre. For-in y tiene que tener el índice, ¿no? Le tengo que indicar que recorra el índice de cada elemento.
¿no? El interior de cada elemento. Entonces, de esa manera, for in, de esa manera sí me va a funcionar. Ahora, el for of me va a servir para recorrer arrays, ¿no? Me va a recorrer cada uno de los elementos del array, ¿no? Entonces, me sirve, se usa de la misma manera. En este caso, yo voy a recorrer un array. ¿Y por qué me lo va a mostrar de esta manera? Porque yo en cada iteración que haga le voy a agregar un salto de página, ¿no? Un BR. Entonces va a buscar BMW, en la segunda me va a aplicar, me va a mostrar BMW y me va a hacer un salto. Entonces en la segunda me va a mostrar Volvo, me va a hacer un salto, y en la tercera me va a mostrar Mini y me va a hacer un salto. Entonces, dijimos que for of es para recorrer elementos de un array. Y for in sirve para recorrer objetos y para recorrer, dijimos, índices de un array. Entonces, si yo en este caso el for in lo uso para array, me va a servir, pero ¿qué va a hacer? No me va a recorrer cada elemento, sino que me va a mostrar cada índice de un array. Entonces, si yo lo ejecuto, el for in viene de interno, ¿no? Entonces me va a recorrer los índices, me va a mostrar los índices de este array. Y el for of me va a mostrar los elementos de este array. Eso, básicamente, es la diferencia entre ambos. ¿Alguna duda? Bueno, simplemente, creo que es eso. Bueno, simplemente, esos son los temas, ¿no?, de la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Profe, una consulta ahí, perdón. Le entendí Sí. el tema, pero por ejemplo en la práctica, ¿cómo podría uno utilizar esto? En la práctica, digamos, en lo que es un documento HTML. Sí, por ejemplo, ¿cómo lo podría utilizar uno? Y podrías, con lo que se te ocurra, digamos, podrías aplicar generalmente se utiliza como aplicando a un método, ¿no? Aplicando un método en algún tag que aplique una función. No sé, una función podrías tener en un HTML, no sé, en algún elemento que quizás se puede utilizar para publicidad. En algún elemento, en un botón, podrías tener un onClick que haga referencia a una función, que esta función tenga, por ejemplo, un alert, que tenga una función alert que muestre un mensaje. Entonces, al apretar el botón, me va a mostrar un mensaje. O podría recargar una página, podría aplicar diferentes tipos de funciones, importar una librería o cualquier función que yo quiera aplicar en algún elemento, en alguna etiqueta HTML, lo podría hacer, digamos. Después les voy a buscar algo, digamos, en la práctica real que podrían aplicar. O si no, seguramente con Ale lo vean algún ejemplito de esos. Pero básicamente para eso, para lo que uno quiera aplicar, generalmente se usa mucho con funciones, ¿no? En base a algún evento, o también lo de cambiar alguna forma, ¿no? Cambiar alguna forma de algún elemento y demás. Listo, profe, gracias. Después les voy a buscar a ver si tengo algún ejemplito digamos, de alguna página que interactúe con diferentes scripts. Eso, y así lo vemos y lo probamos. ¿Alguna otra duda digamos, sobre lo visto, algún concepto, algo que quieran repasar? Una consulta. No me quedó demasiado claro cuando explicaste un poco más atrás el concepto this. Sí. Pero El un this ejemplo. Sí. No me acuerdo exactamente dónde estaba el ejemplo. La verdad que tendría que Sí, buscarlo acá en el WT. this hace referencia a un objeto, simplemente. Hace referencia, acá más adelante. El ejemplo que habías tomado tenía entre paréntesis this.
sea, creo que era el método y entre paréntesis this. Ok, el demás. Ok, vamos a repasarlo. Principalmente el this, por ejemplo, cuando aparece la palabra this, hace referencia a un objeto. En este caso estoy llamando al objeto document, que es el objeto HTML. Si yo tuviera, por ejemplo, una función acá. Claro. Sí, de hecho es el que no anda ni. Yo tuviera acá una abajo después la función dice ID. La función lo que hace es pasar un parámetro, ¿no? El tema es que en la función yo no puedo acá escribir, digamos, el nombre. Lo que estoy llamando acá es un parámetro con una variable que la voy a utilizar, la voy a reemplazar. Recuerden que en las funciones van variables genéricas para que yo luego pueda, al momento de ejecutarlas, utilizar el parámetro que yo quiera y usarlas cuantas veces quiera con diferentes parámetros. En este caso, en la función es una variable común que simplemente llama un método del HTML y escribe una palabra, ¿no? Escribe un mensaje. A la hora de ejecutarlo, yo utilizo el this porque this va a llamar al DOM, al objeto DOM, que es el que me va a hacer que pueda cambiar esto. Después también podría tenerlo en una función, dentro de una función. En este caso no, vamos a verlo. Lo teníamos en objetos, creo que lo teníamos. Sí, en objetos, que lo teníamos dentro de una función. Entonces, cuando yo tengo dentro de un objeto, ¿no? Un objeto persona, yo acá tengo una función. Entonces, para llamar al objeto uso this, porque en este caso yo podría usar this o podría usar el nombre del objeto. This y el nombre del objeto es lo mismo, digamos. Cuando yo lo uso en un lugar encapsulado, va a hacer referencia al objeto que tengo encapsulado. En este caso, this va a hacer referencia al objeto person. Entonces, esto es lo mismo que decir person.firstName y person.lastName, porque recuerden que cuando llamar a las propiedades de un objeto se hace con el nombre del objeto, punto la propiedad. Pero si yo ya estoy dentro de ese objeto, con el this ya me va a buscar al objeto que está donde estoy encapsulado. Entonces, es una manera de no escribir el nombre del objeto y escribir this. Yo digo this y ya me trae el nombre del objeto donde yo estoy. Para poder aplicar ese método que quiero. Y si yo lo uso fuera de un objeto, me va a traer el objeto principal, que es el objeto document, como acabamos de ver. No sé si con eso quedó más claro. Más claro, ok. Es simplemente para llamar a un objeto. En lugar de this, yo acá podría usar person. Estoy llamando a las propiedades de un objeto. Simplemente el this me va a buscar, me va a hacer referencia al objeto donde estoy dentro, donde estoy encapsulado. Sí, hay que jugar con esto y ver cómo funciona bien. Ok. Claro, sí, es cuestión de jugar y llama al objeto que tiene incorporado, ¿no? Es simplemente eso. Ok, gracias. Eso, después cuando lo usen eso se van a dar cuenta, pero simplemente, no, si yo acá, por ejemplo, el objeto car utilizaría una función y quisiera llamar a alguna propiedad de esta. Acá en este lugar, por ejemplo, si yo esto estuviera dentro de una función, en vez de usar car, acá podría usar this.start, como que estoy haciendo referencia al nombre del objeto, si estuviera dentro de algún encapsulamiento, ¿no? Así que básicamente es eso. Ok, está muy bien, gracias. Bueno, eso simplemente. Si tienen alguna otra consulta, lo podemos ver. Le voy a traer algunas consultas para la clase que viene, así lo vemos entre todos. Y nada, con eso estamos por hoy. Voy a dejar de grabar.
Profe, no sé si de pronto quieres explicar un poco el tema del trabajo práctico integrador.